Ya vimos que los polígrafos y los detectores de mentiras no son tan eficientes como el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. ¿Pueden las imágenes en tiempo real del cerebro en acción decirnos si la persona miente? Si tuviéramos el lazo de la verdad, ¿la justicia lo aceptaría como prueba válida en un juicio? La física ha ayudado a crear una serie de aparatos que permiten observar dentro del cuerpo humano en funcionamiento. Algunos de estos aparatos permiten ver cómo se activan las distintas zonas del cerebro al realizar distintas funciones. Las investigaciones al respecto muestran que determinadas áreas de la corteza cerebral se activan más durante la mentira y, por tanto, el uso de imágenes cerebrales podría servir para detectar las mismas. De todos modos, los experimentos hasta el momento muestran que aún con estos métodos se cometen errores en al menos el 20% de los casos. Las investigaciones muestran que mentir implica un aumento de la actividad de la corteza cerebral. Esto podría permitirnos detectar mentiras, pero aún con este método existe un porcentaje importante de errores a la hora de detectar mentirosos. El lazo de la verdad sigue siendo insuperable. No es el lazo, es la que lo maneja. ¿Qué dice nuestro sistema judicial sobre los métodos para descubrir mentiras? ¿Es válido en nuestro país el uso del polígrafo, los escáneres cerebrales o los indicios conductuales de la mentira? Hablamos con un fanático de los cómics que también es miembro de la Suprema Corte de Justicia, el juez Jorge Chediak. Estuvimos viendo en el programa algunos métodos para poder extraer la verdad, ¿no? El polígrafo, la resonancia magnética para poder mirar dentro del cerebro y ver si se activan ciertas zonas de la corteza. Eventualmente está la posibilidad de usar drogas que inhiban la corteza, como por ejemplo el pentotal, que obliga a la persona de alguna manera a decir la verdad. Esos métodos, desde el punto de vista judicial, de su aplicación en la justicia, ¿cómo son vistos? Habría que separar los distintos métodos. El polígrafo, que es una invención de 1921, mide algunos indicadores biológicos, ustedes lo habrán visto, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la conductividad de la piel. A partir de allí, por la variación de esos índices, sus defensores señalan que como al mentir se alterarían esos ritmos, se podría determinar si la persona está mintiendo o no. El hecho es que a nivel judicial y por la controversia que hay entre los propios científicos, no ha habido recepción, creo que en ningún país del mundo, de el polígrafo como un método de probatorio en los expedientes judiciales. Recuerdo que en los 80 y 90 hubo decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia de Canadá y de la Alta Corte de Justicia de Israel, señalando que no era evidencia admisible en los procesos judiciales. De todas maneras se utiliza, no en los procesos judiciales, pero sí en los procesos policiales de investigación, algunas agencias de seguridad. Ahora, sus detractores señalan que la eficacia es del entorno del 60% y señalan que bueno, pues el azar sería 50 y 50, o sea que no tendría como valor probatorio ninguno. En nuestro país no ha sido utilizado, no es una prueba que esté vedada. Teóricamente sí podría ingresarse como prueba en un proceso judicial y debería analizársela a la luz de las reglas de la sana crítica como cualquier otro medio probatorio, pero seguramente su valor probatorio sería prácticamente nulo. Y en el caso que usted señalaba del pentotal sódico, creo que muy utilizado por los psicólogos por allá por los 50 hasta los años 70, hoy se ha dejado de utilizar incluso como anestésico. Decían sí que inhibía las funciones cerebrales superiores y que como es más difícil mentir que decir la verdad, entonces se podía presuponer que se estaba ante un método que podía ser una suerte de sobre la verdad, pero hoy se señala que eso estaba más cerca de la fantasía que de la realidad y que en definitiva no tenía efecto sobre la determinación de si la persona estaba diciendo la verdad ninguna. Y en nuestro país sería prueba prohibida porque obligaría a alguien a declarar sin el pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, bueno, cualquier admisión que hiciera bajo el efecto de drogas sería una prueba inadmisible y no podría ni siquiera ingresarse como prueba en un proceso penal. Otro método que también estuvimos viendo en el programa son los indicios conductuales, ¿no? O sea, el tema de la lectura de los gestos, todas estas cuestiones de Paul Ekman, ¿no? De la serie Lie to Me. ¿Ese tipo de cosas puede tener algún peso en un proceso judicial? Creo que todavía estamos en el reino de Hollywood. Yo veo Lie to Me, creo que la cancelaron, pero
No conozco ni que haya expertos en nuestro país, ni en ningún caso en la historia de la jurisprudencia uruguaya donde este tipo de métodos haya sido incorporado. Bien. Bueno, y digamos, yendo al terreno que más nos interesa, ¿no? El lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. ¿Qué pasaría si existiera el lazo de la verdad, ¿no? Que nos diera la garantía del 100% de que la persona está diciendo la verdad? ¿Podría ser usado en un proceso judicial? Si hubiera algo así, con un 100% de certeza de decir la verdad, probablemente a la larga se integraría entre los medios válidos de determinación de la verdad. Pero bueno, el problema es que justamente en este caso está en la definición del lazo, que es indestructible y que en el 100% de los casos a cualquier ser le obliga, incluso extraterrestres, le obliga a decir la verdad. Aquí tenemos una situación donde ninguno de los métodos que nosotros conocemos tiene una certeza científica alta en el sentido del lazo de la Mujer Maravilla. Después, digamos, los aspectos éticos de estos métodos, ¿no? ¿Hasta qué punto puede violar derechos de la persona, ¿no? Incluso el tema del lazo de la verdad. Si uno no quiere someterse al lazo de la verdad, digamos, desde el punto de vista judicial, ¿cómo se vería eso? Allí se estaría violando las garantías del debido proceso. La utilización del lazo de la verdad, como cualquier otro medio que eventualmente la ciencia pudiera determinar con un altísimo nivel de efectividad, debería pasar por el consentimiento de la persona que está siendo investigada. Sería imposible someter a este tipo de pruebas a alguien que se está defendiendo, menos aún en un proceso penal. No se lo podría obligar de ninguna manera, pues estarían violando sus derechos, entre los cuales, porque muchas veces se señala el derecho a permanecer callado que todos nosotros tenemos cuando somos investigados en materia penal. Hay derecho a mentir también. Es decir, uno no lo hace bajo juramento de decir verdad, porque uno será indagado. Uno se compromete a decir la verdad cuando es testigo, pero cuando está en juego su propia libertad ambulatoria, uno tiene derecho a defenderse y puede defenderse incluso mintiendo. O sea que no se nos puede imponer en un proceso penal a ninguno de nosotros, ni siquiera el lazo de la Mujer Maravilla, ningún método, aunque sea científico o mágico, que pueda hacernos autoincriminar. Donde han tenido los métodos existentes en nuestro universo verdadero, en nuestra realidad, más aceptación ha sido en las agencias de espionaje y en los servicios de seguridad, que bueno, tienen reglas más laxas que los procesos judiciales, que deben respetar a rajatabla los derechos humanos, las garantías del debido proceso y nuestros derechos constitucionales. Entonces, en ese entorno del proceso judicial están vedados, contra la voluntad de quien está siendo investigado, cualquier utilización de medios que puedan ser coactivos de la voluntad o que puedan obligarnos a decir contra nuestra voluntad lo que no queremos decir. En algún grado, todos somos capaces de detectar la falsedad en otras personas, pero también podemos ser engañados en muchos casos. Por otro lado, la mentira y la ocultación son mecanismos útiles para la vida en sociedad. Muchas veces la verdad puede ser cruel e innecesaria. Veamos el ejemplo de la siguiente película. The story you're about to see takes place in a world where the human race has never evolved the ability to tell a lie. There's no such thing as deceit, or flattery, or fiction. People say exactly what they think, and sometimes that can come across as a bit harsh. Look, I'm not coming into work today. No, I'm not sick. I just hate it there. Oh, your baby is so ugly. It's like a little rat. La cortesía y la capacidad de ocultar aquellas emociones que querríamos no tener son cosas buenas y en muchos casos más valiosas que la verdad. La verdad no es un valor absoluto y no deberíamos buscarla a cualquier precio, como por ejemplo es el caso de la tortura o el uso del pentotal. Sin embargo, hay circunstancias en las que conocer la verdad es muy importante para nuestras vidas. Si tuviéramos el lazo de la verdad, ¿estaría bien usarlo todo el tiempo? ¿Lo usaríamos contra aquellas personas por las que sentimos afecto? Tengo la sensación de que solo una diosa amazona como la Mujer Maravilla, sobrehumana en fortaleza y bondad, merece portarlo. Como dice Ekman en su exitoso libro, podemos mentir o ser veraces, discernir la mentira o no notarla, ser engañados o conocer la verdad. Podemos optar. Esa es nuestra naturaleza.